Hola, vamos a haceros un poquito una introducción sobre este podcast. Este es un episodio piloto en el que estamos tratando el deconstructivismo y a mi lado tengo a Carmen, compañera de clase, y posteriormente os introduciremos una entrevista que hemos hecho con nuestro profesor Miguel Becer, un gran diseñador que en nuestra perspectiva utiliza el deconstructivismo en algunas prendas, como otros muchos diseñadores. Queríamos hablar un poco sobre este tema desde nuestro punto de vista, ya que vamos a tener el punto de vista de un diseñador ya formal y de su marca, más también desde el punto estudiantil y de lo que tenemos más como nuestros referentes. Para mí el deconstructivismo actualmente lo utilizo muchísimo en las colecciones, ya que, como la mayoría de mis compañeros saben, yo siempre utilizo prendas recicladas. Yo me voy a Mosaico o a Humana y cojo 5 prendas, las destruyo, literalmente las descoso enteras, y con esos trozos de tela voy haciendo prendas. Creo que es algo que nos enseñan a hacer con el paso del tiempo, porque si yo tengo que verme cómo empecé aquí en la universidad y cómo estoy ahora mismo, es totalmente lo opuesto. De hecho, ni siquiera empecé con la parte de la deconstrucción, como puede ser que tú sí, porque siempre has tenido como ese estilo, siempre lo has llevado hacia ese estilo. Entonces yo creo que es algo muy progresivo que se va viendo con los años, el cómo los propios alumnos vamos intentando como tocar varios palos dentro de lo que es la moda. En el mundo de la moda tienes que intentar apostar por lo sostenible, y entonces el deconstructivismo tiene un gran potencial de forma de deconstrucción, ya que por ejemplo tenemos a Vivienne Westwood, que fue de las primeras en hacerlo. Maravillosa. Una diosa. Y ella literalmente supo coger las prendas y empezar con el mundo del upcycling, de reciclar prendas, de convertir una americana básica o una chaqueta o lo que fuera en otra prenda. Sí, o por ejemplo el vestido con calcetines. Cierto. O sea, literalmente coger calcetines y coserlos y hacer una prenda algo nuevo. O por ejemplo el diseño de los guantes. También. O sea, hola, ¿a quién se le ocurriría hacer un top o un vestido con guantes de cuero? O sea. Entonces, creo que actualmente en este mundo de la moda es muy importante esta parte, ya que, si quieres fomentar que no haya un consumo irresponsable de materiales, de recursos, etcétera, esta es una buena opción, ya que tienes muchas formas de coger y crear con algo viejo, algo usado, algo que ya no sirve, algo nuevo. Y además es un método para estudiantes que ahorras muchísimo dinero. Sí, eso también es cierto, pero a ver, yo tengo un punto a favor y un punto en contra, con el tema del upcycling en general, porque yo creo que deberíamos diferenciar sobre todo el upcycling de marcas, de te vas a H&M y tienes la colección nueva con ropa o tejidos supuestamente reutilizados y haces un upcycling y estás destruyendo una prenda para crear otra, con el upcycling de desconstrucción de lo que es el alumnado como futuros diseñadores. Creo que son dos puntos totalmente distintos a nivel personal y visual de marca. No tiene nada que ver cómo lo hacen ciertas marcas que ya tienen potencia, que ya tienen recursos, que ya tienen dinero, con lo que hacemos nosotros, que, por ejemplo, yo en esta colección me he gastado en tela como tal 20 euros, que han sido 5 prendas de segunda mano en las que no me he gastado una gran cantidad de dinero, y que si lo hubiera hecho con tela nueva me hubiera gastado muchísimo más dinero. Lo cuatripasado igual me gasté 5 euros. ¿5? 5 euros. Cogí 5 pantalones de Humana cuando estaba todo a 1 euro. Es verdad que cogiste. Es verdad. Y que al final puedes. Y ya no solo con eso, sino que, por ejemplo, con pantalones que, por ejemplo, con los pantalones anchos se te pone el bajo mal porque pues son muy anchos, los restriegas en el suelo y se acaban rompiendo. Te puedes hacer unos shorts con esos. Y tienes una prenda nueva que en un Bershka, que es fast fashion, te la venden a 30 pavos casi. Sí. Y la puedes tener gratis porque es un pantalón que ya tenías y es solo cortar, ya dejando un poco el upcycling de lado, porque no es lo único que hay en el constructivismo. En plan, creo que a la hora de diseñar, a la hora de hacer estilismo, creo que en esta carrera se nos enseña un montón cómo poder, pues por ejemplo el otro día con la editorial de las novias, es verdad, es literalmente con prendas que tuvieras, ni prendas, con cosas que tuvieras en tu casa, crear un vestido de novia.
O sea, la gente utilizó sábanas, utilizaron almohadas, utilizaron 1000 prendas. Cintas de encaje, sí, inclusive plásticos. Plásticos, o sea, de todo. Usaron biomateriales, usaron tejidos, usaron cosas que de la vida cotidiana que no tienen nada que ver con moda. Con diseño, entre comillas, porque hasta crear una almohada es diseño. Sí. Entonces, para la mente normativa, ¿vale? Para una mente que no tiene que ver con un diseñador o una persona creativa, llegar a ese punto yo creo que les choca bastante, porque no estás construyendo algo que ellos que vayan a ver, que no dices un vestido de novia, vale, algo pomposo o algo muy ajustado, un corsé, pero claro, o sea, y que al final el deconstructivismo también yo lo interpreto como una forma de expresar algo tan cotidiano como puede ser un vestido de novia, que todo el mundo cuando piensa en un vestido de novia piensa en un vestido blanco, largo, pomposo o ajustado hasta la cadera y luego con cola de sirena, con volúmenes en la parte baja, etcétera, etcétera. Convertirlo en una prenda que a lo mejor pueda tener otros colores, que a lo mejor pueda tener otra estética, que no sea solo que ser no sea una casta y pura. Claro, que no sea el estigma de cómo tiene que ser una novia. Y utilizar unos materiales que no sean los básicos de siempre, de toda la vida, para hacer esto. Porque al final los básicos son algodón, encajes, y ya. tules, organzas y ya. Y que al final creo que venimos nuevas generaciones con nuevos pensamientos y nuevas estéticas. Yo entiendo que hace 50 años pues una mujer no se planteara irse a casar con un vestido rojo. Pero ahora mismo hay gente... Yo creo que sigue costando mucho eso socialmente. Sigue costando, pero depende de la estética en la que te metas. O sea, por ejemplo, gente que está más metida en la estética que yo suelo tener. ¿Qué estética sueles tener? Descríbenosla. Una mezcla de gótico, punk con streetwear. O sea, a mí no me gustaría casarme de blanco. A mí me gustaría casarme con un vestido rojo, un rojo fuerte y con un corsé. O sea, pero no me gustaría el típico vestido de blanco, de soy pura, no. Entonces creo que también, igual que antes no se planteaba llevar un vestido corto a una boda, en plan siendo la novia, ni de coña. Ni de coña. Sí, ahora es como el segundo vestido. Sí. Para no tener que llevar esa pomposidad enorme, porque hay algunos que porque son... es incómodo. Son o sea, y creo que al final el deconstructivismo también es un poco basarse en cómo puedes hacer que algo tenga otra funcionalidad y que sea más cómodo para la gente. Una chaqueta que parece una chaqueta básica, sacas un cuerpo mucho más voluminoso, con una figura que no tiene nada que ver con lo con lo normal. Sí, hay mucha gente que, por ejemplo, bueno, ahora mismo tenemos a Evangelina de House en la asignatura de proyectos, y si tú vas a su taller o estudias un poco lo que ha estado haciendo o hace, te das cuenta que también tiene parte de construcción por el tema de prendas inacabadas o prendas con materiales comestibles como el alganori. O sea, el alganori, ninguna persona se pensaría que eso puede llegar a ser una prenda. Y ella ha hecho que sea una prenda. Claro, o inclusive hacer botones comestibles. Sí. O sea, creo que el desconstructivismo dentro de la moda puede jugar con muchas cosas, como son muchas capas. Inclusive un jersey roto. O sea, que los jerseys que tienen agujeros que la gente compra ahora mismo por 20 o 50 euros, que dices, chico, eso es quitarle 2 puntadas a un jersey, porque es eso. O sea, no tiene otra cosa, desmintiendo mitos y estigmas. Eso es deconstrucción. Dejar un lado más largo que otro ya no es solo también asimetría, también es deconstruirla, porque no la estás terminando. Las prendas inacabadas también pueden ser prendas deconstruidas y estar totalmente acabadas, simplemente tienen otra terminación y otro final. Es otra definición de lo que pueden llegar a ser. El deconstructivismo, por ejemplo, en el tema de la moda, sobre todo, que es lo que más conocemos, tiene muchas diferentes perspectivas y al final no es solo, pues por ejemplo, con el ejercicio que ya hemos hecho un par de veces, el de la blazer. Sí. Con Miguel Becer lo hicimos con mulás, pero con Evangelina la hemos desmontado entera y hecho otra cosa completamente distinta. Entonces es como ver que se puede deconstruir una prenda de muchas y de muy diferentes maneras. O sea, porque ya no es solo descoser y crear otra cosa, sino que también
es romper, es pues lo lijo el pantalón y le hago no sé cuántos rotos y le creo una textura nueva. A mí me pasó con una camiseta que tengo con un tribal que la pinté yo, se me manchó de eyeliner waterproof, eso no salía ni para atrás. ¿Qué dije? La pinto. Entonces es como, son formas de darles nuevas ideas a esto, igual que en el tema del estilismo. Muchas veces, o sea, cada vez es más tendencia el con una bufanda, con un pañuelo, hacerse tops, hacerse faldas, crear capas, crear muchas capas con camisas. O sea, en la universidad hay mucha gente que utiliza las camisas de forma no convencional. Esas personas que vais por la calle y dices, ¿qué lleva puesto porque me gusta? Sí. Y a lo mejor es la prenda más básica del mundo, pero es darle tu toque, al fin y al cabo. Sí, al final es un poco que la moda, en cierto modo, hay como, en mi opinión, hay como dos corrientes, que es la básica, convencional, y la extravagancia, en plan, ser lo máximo extravagante que se pueda. Porque muchas veces tenemos, pues eso... Pero yo creo que dentro de esos dos puntos que tú tienes, esas dos formas de ver que tú tienes la moda, está el punto medio. Sí, hay un punto medio, o sea, pero la mayoría de la gente no llega a ese punto medio. La gente, o sea, la moda al final representa llamar la atención. Está también un deconstructivismo personal, propio. En plan, sí, muchas veces se toca ahora el tema de la masculinidad frágil, el de construir tu masculinidad, el rosa no es para chicos, mentira. O sea, mentira. Sí, o sea, los niños no lloran, los chicos también lloran. O sea, son personas. Exactamente, y que cada uno tiene una sensibilidad que no puedes entender. Yo creo que algo también muy relevante que se debería de tener en cuenta es que el desconstructivismo realmente aparece con la arquitectura. Sí. O sea, que es que tenemos en tema de moda, por ejemplo, arquitectos de moda como Rei Kawakubo, a Margiela, no me acuerdo el otro. A Yamamoto, tenemos también a Yamamoto, o sea, son arquitectos de moda. Hacen prendas fuera de lo convencional y al final es una deconstrucción de ellos mismos muchas veces. Sí, y que al final, o sea, ya no es solo, o sea, es gente importante en el mundo de la moda que ha tenido un gran impacto y que ha representado muy bien cómo empezó el deconstructivismo en moda, o sea, porque el deconstructivismo empezó en arquitectura, pero la moda al final es un tipo de arquitectura. O sea, si tú te metes, por ejemplo, en esta universidad está considerada no como artes, sino como parte de arquitectura, ingeniería, tal. Porque la moda no es solo un arte. Dibujar. La moda tiene la costura, tiene el ponerte el reto de ¿esto se puede llevar a la vida real? Las formas, o sea, el cómo estructurar realmente un cuerpo, o sea, por ejemplo, de Balenciaga, aquellos abrigos gigantes. Sí. O sea, eso es una arquitectura que para llevarla a cabo es muy complicada. Igual que creo que es igual de complicado las construcciones arquitectónicas que hacía Zaha Hadid y Frank Gehry. O sea, y son arquitectos que representan este movimiento y que en sí... Por ejemplo, el Guggenheim. El Guggenheim, o sea... Es una... O sea... Sí, sí. Es increíble, en plan, ¿cómo construyes eso? Y luego, ahí, bueno, de Zaha Hadid hay muchísimos edificios que ni siquiera piensas que son de ella. Ya. Y yo creo que tienen una representación increíble a nivel de, ya no solo de estética, sino que son funcionales. Sí, o sea, la gracia del deconstructivismo es romper algo funcional para crear algo también funcional. O sea, inclusive mejorarlo en muchos aspectos. Sí, o sea, porque al final es mejorarlo. O sea, a lo mejor le creas una estética mucho más comercial, mucho más llamativa, porque a lo mejor no es un edificio básico rectangular y ya está, sino que, pues como hace Zaha Hadid, con líneas sinuosas, como por ejemplo hacía también Gaudí. Que Gaudí también utiliza un montón de líneas sinuosas que tú ves, por ejemplo, la Sagrada Familia y dices, ¿cómo has construido esto? En plan, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, bienvenidos a la conclusión número 2, o bienvenidos a la conclusión parte 2 con Carlos Real, nuestro invitado de hoy. Hoy vamos a hacer lo que viene a ser la segunda parte de la conclusión de nuestro proyecto del desconstructivismo y vamos a tratar ahora los temas sobre, por ejemplo, la parte política, económica, la tecnológica y sobre todo lo vamos a trabajar porque es un punto muy importante que existe y que tenemos que tener en cuenta a día de hoy en pleno siglo XXI.
Entonces, Carlos, para ti, ¿qué es el desconstructivismo? Yo honestamente yo creo que lo definiría mucho por lo que, a ver, ya es lo que conocemos, o sea, es deconstruir. Ya existe algo que tiene su estructura, tiene su planteamiento. La desconstrucción supongo que lo que hace es que lo cambia, busca otra manera de reorganizar esa estructura para llegar a un resultado diferente. Y ahora mismo, por ejemplo, es verdad que nos movemos por lo que viene a ser la tecnología pura y dura. ¿Cómo crees que ha influido el desconstructivismo dentro de lo que es hoy en día el siglo XXI y cómo nos movemos por él? Pues precisamente yo creo que uno de los ejemplos que podríamos usar como, digamos que la tecnología dentro del desconstructivismo serían los programas de modelado que hemos utilizado, incluso de impresión 3D, que por lo menos hemos trabajado en Digital Lab. O sea, son programas que al fin y al cabo, mediante la geometría o mediante ya una base preestablecida, se busca como diseñar o llegar a otros planteamientos diferentes. Yo por lo menos el programa que pienso en principio es AutoCAD, principalmente porque apenas lo pude tocar, pero fue el que mejor se me dio dentro de los dos que trabajamos en digital. También trabajamos con RhinoMaster, que fue complicado. Bastante complicado, la verdad, porque bueno, teníamos un programa, digamos que... Es complicado de usar, o sea... Sí, o sea, no se manejan tan fácilmente. Tienes que tener un profesor que esté ahí diciéndote esto es así, 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 y en cuanto fallas en una sola cosa o se te olvida algo, ya no te sirve lo que estás haciendo. O sea, son programas que son complicados. Sí, o sea, ya de por sí, digamos que requieren su complejidad y sobre todo que estén, digamos que al día con las últimas actualizaciones, sobre todo, porque con estos modelos tan, digamos que pilotos, es complicado llegar a poder trabajar o poder aprovecharlos al máximo. Y sobre todo lo que pudimos trabajar, yo creo que en todos esos ejercicios fue cómo mediante literalmente a veces figuras geométricas llegamos a hacer de por sí joyas o de por sí otros renders que nos llevaban a hacer un look entero, ¿sabes? O sea, literal, por lo menos en nuestro caso, en nuestra uni, Digital Lab es una clase que en cuanto al pensum, el programa, está establecido para desafiar esa visión que tenemos, pues, y forzarnos a trabajar una mentalidad desconstructivista. Es cierto que usamos más la cortadora láser que realmente el aparato, ¿no? Las impresoras 3D con los que usamos Rhinocero, porque, o sea, son programas específicos para máquinas específicas, no podemos mezclarlas. Entonces, por ejemplo, con la cortadora láser, ¿qué experiencia tuviste? Porque sí que es cierto que esa sí que se llegó a usar y sí que se llegó a hacer vestidos o una especie de vestido a través de ciertos materiales usando formas atípicas. Y ese fue el segundo proyecto que hicimos con la cortadora láser, porque también hicimos el del fieltro, que con una figura teníamos que también construir cualquier especie de prenda. Mi experiencia con la cortadora láser en sí, digamos que el ejercicio me resultó curioso, de verdad. O sea, me gustaría poder llevarlo a trabajar de una manera diferente a futuro, porque de verdad sentí que no lo llegué a exprimir a su máximo potencial, pero por suerte de verdad que salieron proyectos muy buenos ese ejercicio. Y no sé, o sea, me parece que como ejemplo te obliga como que a desafiar la experimentación con los propios materiales, ¿sabes? O sea, de qué es lo que puede estar en una prenda, qué es lo que no puede estar en una prenda, es a lo que voy. Por ejemplo, es cierto que, o sea, se me viene a la mente que hace poco ha sido así, ay, ¿cómo se llama? Echarme una mano, no me acuerdo. Lo de Anna Wintour. La Met. Vale, volvemos. Por ejemplo, a mí se me estaba ocurriendo ahora mismo que hace poco ha sido la Met Gala y Gina Ortega ha llevado un vestido hecho de metal, hecho de reglas. O sea, eso al final se tiene que pasar por no por humanos, sino por máquinas de este estilo. No sé qué opinión puedes tener tú, no sé si sabes
algo específico sobre, por ejemplo, ese vestido, o algún diseñador que use lo que viene a ser este tipo de tecnología en sus diseños? Pues ese ejemplo en concreto, o sea, yo me acuerdo haber visto algún video así de Vogue del detrás de escena, cómo lo hicieron, porque al fin y al cabo, no sé si lo habrán visto, pero era un vestido que se hicieron con reglas de patronaje, con reglas metálicas que las cortaron para que encajara en el cuerpo, y es algo que fácilmente se puede recrear capaz con madera en Digital Lab, en algún proyecto, ¿sabes? Sí. Pero en cuanto a otros ejemplos, así que yo tenga de, digamos, a prendas que hayan sido hechas con materiales no convencionales, el primero que se me viene a la mente es la mujer máquina de Mugler, el que usó Zendaya para la gira de Doom, sí, de Doom parte 2, que era literalmente, mucha gente lo llama como Zendaya robot, pero a ver, ese era un look que literalmente ya había salido en las pasarelas de los 90. De hecho, estaba guardado como un look de archivo. Exacto, un look de archivo, un archivo. Y al fin y al cabo, era un look que no nada más lo hicieron con metal, sino también con PVC. O sea, era como ya una evidencia desde antes cómo se trabajaban con materiales no convencionales. Y por supuesto no podemos hablar de trabajar con materiales no convencionales sin mencionar a Paco Rabanne. Digamos que Paco Rabanne ha estado como muy presente en lo que viene a ser el primer año. O sea, al final creo que se le puede llamar casi el padre de la metalurgia en la moda. Casi. Yo creo que se le llama ya, o sea, no me acuerdo cuál es la frase de Coco Chanel, pero que se le llamaba como si fuera el padre de la metalurgia en la moda. Y, a ver, es cierto que el desconstructivismo, ya lo hemos tratado antes, empieza con la arquitectura desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué pasó? Pero si va bien, o sea, te estaba siguiendo el hilo. Vale, bueno, tú haces aquí los cortes. Vale, retomando un poquito lo que es el tema más geopolítico y tema más urbano en cuanto a arquitectura y tal, porque al final el desconstructivismo sobre todo apareció en la arquitectura, aparte de en otros géneros, como ya hemos dicho, con la literatura. ¿Tú a día de hoy ves desconstructivismo en las urbanizaciones, en lo que son las grandes ciudades, en lo que viene a ser los países? O sea, ¿hay algún sitio o hay algo que digas, a día de hoy se sigue haciendo el desconstructivismo fuera de lo que puede ser nuestra corriente, la corriente que estudiamos, que es moda? Bueno, yo personalmente, a ver, por más o menos ver cómo atacar a tu pregunta, o sea, digamos que en la actualidad todas las arquitecturas que tenemos, o sea, son de distintos movimientos, ¿sabes? Ya hemos, digamos que evolucionado más allá del desconstructivismo. Por lo menos hay muchos diseños que son parte del brutalismo o que son edificios más minimalistas, viéndolo desde el aspecto arquitectónico me refiero. Pero por mencionar así ejemplos, evidentemente está el Museo Guggenheim. Yo creo que evidentemente mucha gente cuando se menciona el desconstructivismo piensa en el Guggenheim de Bilbao, ¿sabes? Pero también por lo menos hay otras obras. Está el Parc de la Villette. Parc de la Villette, sí. Parc de la Villette, perdón, ¿sabes? Aún tenemos esos restos de obras desconstructivistas que siguen estando en la actualidad, pero en cuanto a la mentalidad, yo lo que destacaría más en la actualidad sería cómo se está llevando ese aspecto de crítica social del desconstructivismo. Al fin y al cabo surgió como una manera de reestructurar los sistemas, reestructurar las estructuras, sí, valga la redundancia, pero es una manera de que la crítica social actualmente está muy presente. Bueno, total confesión, que detrás de cámara mi amiga y no es mala. ¿Sabes? Ya está. Eso es constructivismo. Entonces, ¿crees que sí que sigue existiendo esa crítica social referente a ya no solo lo que se ha hecho en el pasado, sino lo que se sigue haciendo arquitectónicamente, por ejemplo, que es lo que estamos hablando ahora a día de hoy? ¿Crees que hay arquitectos que siguen dando de qué hablar con los edificios que hacen?
En la actualidad yo no vería muchos ejemplos, tanto en la arquitectura como sí lo vería en la moda. De hecho, en nuestra conversación, literalmente, la realización que tuve ahorita era como desde un comienzo, de una manera, digamos que implícita, ya nos están preparando a tener una mentalidad de desconstrucción. O sea, una mentalidad que desafíe lo que ya ha sido establecido, en nuestro caso, en la moda. O sea, ya teniendo los proyectos con Daniel Rabaneda desde el comienzo del curso, ya vemos cómo se puede, digamos que llegar a diferentes resultados, pero que sigan siendo esencialmente moda. Y en la actualidad yo sí creo que existe una mentalidad desconstructivista. O sea, definitivamente estamos desafiando lo que ya ha sido establecido y estamos buscando maneras de poder reescribir nuestras narrativas, reescribir nuestras historias. Y sí, o sea, definitivamente yo creo que es un movimiento que está presente. ¿Crees que hay algún movimiento que, quizá no que lo solapen, pero sí que esté bastante apoyado con el desconstructivismo? La verdad que no sé. O sea, en ninguno que se me venga a la mente. ¿Tú tendrías alguno en mente? ¿Tú crees que porque claro, o sea, el desconstructivismo pertenece a una de las vanguardias? ¿Crees que entre todas, o sea, hay muchas vanguardias, ¿crees que están como unidas unas entre ellas? Yo no las vería unidas, porque al fin y al cabo las vanguardias surgieron como un movimiento efímero, ¿sabes? O sea, fueron movimientos que surgieron independientes el uno del otro y buscaban eso, ser de corta duración, que al fin y al cabo era como una corriente que se quería como que experimentar con esa nueva manera de crear arte, pero al fin y al cabo tampoco era algo que perduró de manera estable en el tiempo, esa era la palabra. Pero el desconstructivismo en sí, yo creo que si le buscamos relaciones, se puede, digamos que relacionar con cualquier otro movimiento que tú le puedas encontrar suficientes puntos en común. Por lo menos el cubismo de por sí buscaba tratar diferentes perspectivas, por lo menos en la pintura. En la pintura de Picasso se planteaban a los sujetos, se dibujaban a los sujetos desde distintos puntos de vista, desde distintas perspectivas. Y estamos hablando que el desconstructivismo en sí era crítica social, era desafiar la perspectiva tradicional. Así que podría haber alguna relación. Que en la actualidad lo que más se me quedó es como vivimos en una sociedad que definitivamente está buscando deconstruir lo tradicional. Bueno, Carmen, tú me has hecho muchas preguntas. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué conclusión le darías a nuestra conversación? Hostia. Ay, viste, no me escucho, viste. Que creo que es muy importante mirar el pasado y estudiar el pasado y ver cómo podemos retomarlo en nuestro día a día y actualizarlo. Al fin y al cabo, el cómo podemos innovar con ello y cómo realmente podemos aprender de ello, porque al final, a día de hoy, para nosotros estamos usando aplicaciones que nos ayudan a esa deconstrucción, a poder expandir nuestros horizontes. Y te ampliaría, no, o sea, lo que te iba a decir es que te ampliaría con también desafiar lo tradicional. Sí, ¿sabes? o sea, al final es como que buscan que seamos lo suficientemente creativos, saliéndonos de lo que es lo establecido, pero a su vez seguimos dentro de ese mundo y de esa cajita dentro de normas. Es un poco complejo de explicar, ¿no? Es de redefinir las normas, claro, o sea, definitivamente. O sea, seguimos en esa cajita, pero constantemente nuestro trabajo nos hace tener que transformar la caja en donde estamos. Claro. O sea, seguimos teniendo ese pasado al que estamos anclados, pero buscamos distintas maneras de poder eso, o sea, desafiar lo que ha sido convencional. Bueno, y ahora os dejamos a continuación con la entrevista de Miguel Becer. Bienvenidos a esta entrevista con Miguel Becer, nuestro diseñador estrella de este
Posca y con Lucía. Y yo soy Carmen y nada, vamos a hablar un poquito sobre el desconstructivismo y hemos traído a Miguel para que nos hable un poquito sobre este arte vanguardista, este movimiento y bueno, que nos hable un poco de él y sobre su marca. No preguntas muy íntimas. ¿Seguro? No muy íntimas, vale. ¿Cómo descubriste que te interesaba el mundo de la moda? Si es algo que llevas desde pequeño, si hubo algo que cambió en tu vida. Yo creo que es vocacional, pero se me despertó hasta que ya era un poquito mayor. Es verdad que en mi inconsciente o en mi naturaleza de niño sí tenía un interés por la ropa. Me encantaba abrir el armario de mi abuela y de mis tías y de mi madre y obligar a mis hermanos y a mis primos a jugar a disfrazarnos. Y recuerdo también que tenía interés por si había alguna boda importante en la tele o alguna boda real, que antes se llevaba mucho por el tema de los vestidos y los trajes y tal, pero hasta que no vine a Madrid a estudiar ADE no conocía a un grupo de gente que se dedicaban a la moda y entonces fue cuando esa cosa que tenía como latente se me despertó y entonces me metí de lleno. O sea que sabía quién era Dior cuando tenía 14 años, pero no lo supe bien hasta que no era un poquito más mayor, ¿sabes? Y la verdad es que sí, fue a partir de descubrir esa cosa mía que tenía como en mí, pero que no había aflorado, ahí sí que ya me metí de lleno. Y luego también queríamos preguntarte que cómo llegaste a crear tu marca, a empezar desde cero con una marca. Yo compaginé estudios de business o empresariales, por decirlo así, con la moda, porque como me despertó un poquito después, busqué una escuela donde podía compaginar mis estudios por la mañana en la universidad con los de moda por la tarde. Y entonces, cuando me gradué, el TFG, que sucede muchas veces, se convierte como una especie de ensayo de lo que pudiera ser un proyecto personal o marca personal, ¿no? Y hice un TFG de marca. Y entonces empezaban las redes sociales y subí la colección a las redes sociales y estilistas de Madrid sobre todo se empezaron a interesar por las prendas y por sacar las prendas y así un poquito de manera intuitiva y casi sin quererlo empezaron a salir algunas prendas en algunas revistas, alguna cantante lo utilizaba para alguna actuación y es verdad que me presenté a un concurso que se llama Who's on Next, que es un concurso que hace Vogue para jóvenes diseñadores y lo gané, siendo muy joven. Chaval con talento. Eso lo cortas, ¿vale? Y entonces eso es un concurso que te da un espaldarazo económico para montar tu propia empresa y entonces casi de primeras me vi como con la necesidad de que de esta cosa que empezó con un TFG y casi como un juego y de manera muy intuitiva, pues se convirtió en una realidad. Y por eso monté una marca propia. Si ahora tuviese que dar un consejo a mis alumnos de cómo montar una marca propia, sería que siguiesen su intuición, en eso sí que creo que es positivo, pero que colaboren entre sí, ¿sabes? Que no sea un proyecto demasiado personal de una sola persona, sino que se intente hacer como una especie de grupo que luchen juntos por un proyecto en común o una marca en común. Sí, que se vayan acostumbrando a hacer colaboraciones entre ellos, no solo colecciones propias o trabajos propios, ¿no? Que el ejercicio no sea solo de una persona, que haya alguien que a lo mejor lleve la parte más de diseño, que otra parte lleve la parte más de marketing, que alguien lleve la parte más de prensa, que haya otro grupo, que otra, o todos en conjunto, pero que sea un grupo de 5 o 6 personas que monten el proyecto. Sí, porque luego de cara a la vida real, cuando creas una marca o trabajas con una empresa, el tema de trabajar con otras personas a ti particularmente te es más sencillo, te es más complicado. A mí me gusta, porque yo también soy una persona que le gusta caer bien, que le gusta ser simpático, entonces a mí esa idea de colaborar con gente me gusta. Pero sobre todo es por el hecho de que a lo mejor para hacer una marca de moda o para hacer solamente una colección se necesitan un montón de habilidades. Entonces, no todos tenemos todas las habilidades a tope y si puedes suplir tus ciertas debilidades con otra persona que pueda tener habilidades para hacerlo mejor, pues eso es muy bueno. Hay un artículo creo que es en Style.com, que habla sobre cómo los jóvenes deben formar equipo para hacer marcas. Y de hecho ahora hay una nueva fórmula que no existía en mi época. Marcas como Nude Project, Scaffers, etcétera, realmente son gente
que montan grupos para hacer marca. No es que a mí el mundo del urban me entusiasme demasiado, pero si esa misma fórmula de hacer equipo la llevas a la costura o a la moda, yo creo que puede ser algo muy positivo. Y, bueno, habla tú. Y una cosa muy particular, porque has estado hablando de tus alumnos, es por qué te hiciste profesor. O sea, ¿qué te llevó? Porque, claro, eres diseñador y a la vez también eres profesor. O sea, llevas tanto a futuros diseñadores como tu propia marca. Sí. ¿Por qué? Pues el inicio de ser profesor me llegó de casualidad. Justo cuando en el 2015 me dieron la oportunidad aquí en la Politécnica de ser profesor. Empecé dando una asignatura pequeñita que se llamaba estilismo y luego tuve la suerte, sí, a nivel mío personal creo que tuve la suerte de que me pasaron a ser tutor de proyectos. Llevo siendo tutor de proyectos de segundo desde el 2016 y me gusta muchísimo. Realmente mi trabajo se basa 50% mi empresa y 50% ser profesor. Y obviamente yo también me he desarrollado como profesor. Soy una persona, ya después de 10 años, pues ya tienes cierta solera, has aprendido, ¿no? Tienes experiencia, ¿no? Y me gusta. Y también me gusta esa cosa que dais los alumnos de sentirse en el punto fresco de la creatividad. Tenéis muchísimas ganas, hay muchísima inquietud por hacer cosas y también entendéis la moda y la vida de una manera diferente. Entonces yo intento enseñar, pero también aprendo mucho de los alumnos. Incluso algún diseño robo, incluso. Sí. Claro. Le doy así un poquito, a ver, robo, entiéndeme. Una vuelta. Le doy una vueltita. Pero claro, viendo tantos proyectos al año, hay muchas veces que muchos de vosotros dais en alguna clave que a nosotros como creativos también se nos despierta la inquietud sobre eso. Y bueno, queríamos preguntarte también, ¿tú cómo definirías ahora mismo tu marca en el momento en el que está? ¿Qué estilo o sea, en qué inspiraciones artísticas, en qué te basas un poco las colecciones más actuales? Es una pregunta muy difícil, ¿vale? Lo sé. Porque un creativo realmente está siempre intentando estar en avanzadilla de lo que... Y encima como creativo necesitas como realidad fresca para sentirte a gusto, porque si no estás estancado, ¿no? Pero realmente es una marca que se basa en dos aspectos. Uno, la tradición, el folclore y la cultura que yo he conocido desde que soy niño, pero siempre con una mirada hacia el futuro, intentando intuir, olfatear qué es lo que está por venir. Que es algo que yo entiendo que la moda debe ser así, que la moda debe estar, además de que diseñamos para meses después, ¿no? Es algo que entiendo que es como una especie de termómetro de lo que la sociedad está empezando a demandar. Al final tenemos como que anticiparnos a todo ello que no tenemos en ese momento, nos anticipamos a todo. Y también es que creo que la moda es una realidad que está muy cerca del individuo. Realmente todos hacemos modas en mayor o menor medida solamente con vestirnos, ¿no? Y creo que la moda se ha puesto las pilas en el sentido de que es una ciencia, llamarlo así, que está a favor de construir una sociedad mejor. O sea, es una realidad que se adapta a conseguir entender el lenguaje actual, entender las necesidades de la sociedad. Y yo creo que con la moda se puede resolver muchas cosas que suceden ahora. Sí. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es pasar al tema principal. Es un tema peliagudo, hablo a cámara. Sí. Es un tema peliagudo. Del desconstructivismo, porque sí que hemos visto algunas piezas que sí que de tu propia marca que tienen ese rollo que no es una construcción completa, tienen esas cosas que caben dentro de la deconstrucción. Sí. En concreto, una de las preguntas que teníamos es que ¿qué te transmite a ti el arte sobre el desconstructivismo? Pues hay dos aspectos también. A nivel práctico, a nivel diseño, me parece una fórmula que puede servir para poder construir ideas, ¿no? Realmente lo que tienes es como una especie de código estándar que rompes e intentas construir una realidad nueva con las posibilidades que te da esa rotura, ¿no? Es como casi como una figura de Lego.
La chascas, la rompes y luego con los elementos que te dan, que son los bloques, intentas construir una realidad nueva. En ese sentido, a nivel práctico me parece muy interesante. A nivel de pensamiento, no tan en todo el práctico, sino de pensamiento, que es esta idea que creo que es muy actual ahora de que nos debemos de construir para construir una realidad nueva. Pasa con las masculinidades, pasa con el género, pasa con un montón de aspectos, y a nivel diseño y creatividad creo que también es importante, ¿no? Te desconstruyes, te quedas con los elementos que pueden ser importantes para ti o que te pueden funcionar para ti y te vuelves a construir en una realidad nueva, contando lo mismo de diferente manera. También te queríamos preguntar que si te has llegado a inspirar en algún artista o en un movimiento artístico para crear tus colecciones en concreto. Sí, a ver, realmente mi proceso creativo ha pasado por diferentes fases, es normal, ¿no? Es verdad que ahora tengo una fórmula que se basa más en crear una especie de contexto, en crear un ambiente y jugar un poco a las muñecas en el sentido de construir personajes que viviesen en ese ambiente. También, y gracias a dar clase, he perfeccionado mi proceso creativo, que es el proceso creativo que os cuento a los alumnos, de meter una serie de recursos de diseño, pocos, y conseguir con esos recursos de diseño hacer moda, intentando exprimir al máximo esos pocos recursos de diseño. ¿Os suena de lo que estoy hablando? Sí, ¿no? Entonces, si ese contexto que construyo tiene que ver a lo mejor con el surrealismo, lo que hago es que me creo 2 o 3 recursos de diseño sobre el surrealismo, pintores franceses, e intento hacer moda con esa realidad. O si tiene que ver con el brutalismo, e intento entender que resumir el brutalismo o picar del brutalismo 2 o 3 ideas y exprimirla al máximo, que es lo que yo llamo hacer moda, ¿no? Desde lo pequeño, hacerlo emocionante, que es hacer moda. Entonces, sí, en algunas ocasiones. También alguna vez en algún personaje histórico, intento entender 2 pinceladas creo que había unas cortesanas en Versalles, ahora no recuerdo el nombre bien, intento entender 2 pinceladas de ese personaje y deconstruyéndolo, sí, intento construir una nueva realidad que pase también por el matiz de Manet, que es esa idea del folclore, la tradición y cierto aspecto futurista. Bueno, modernista más que futurista. ¿Crees que el estilo que tienes referente a la moda como diseñador está ligado al movimiento de constructivismo? ¿El mío? ¿El tuyo? Bueno, hay lo que decía, hay algunos aspectos prácticos de construir prendas que sí. Esta idea también del upcycling a lo mejor, ¿no? De tengo una blazer e intento conseguir que esa blazer se transforme en 4 corsés. En ese sentido, sí. Pero tampoco es una tónica permanente en mi realidad. Al menos que lo haga de manera consciente. A lo mejor inconscientemente sí que hay una especie de fórmula constructivista que se mantiene en todas las colecciones. Hay parte también del aprovechamiento de los recursos que puede entenderse como constructivismo, en el sentido de que si tengo 3 elementos a nivel de recurso, pues voy a hacer lo posible con eso, ¿no? Y entonces, ¿crees que, o sea, para ti existe la deconstrucción y que la empleas en cierto modo en tu forma? Lo que pasa es que ahora me gusta más en el aspecto más psicológico, o sea, desconstruirte como género, deconstruirte como adulto, deconstruirte como ciudadano del país, de los países pudientes, sí, como intentar romper esas dinámicas que las tenemos como asumidas e intentar crear una nueva realidad. O sea, es que ya han puesto una palabra muy difícil, ¿vale? Desconstructivismo o constructivismo, llamadlo como queráis, en ese aspecto más de quiénes somos como seres humanos, me gusta más. ¿Crees que este movimiento ha llegado a ayudar y a asentar parte de lo que es la moda a día de hoy? Absolutamente sí, sobre todo porque las personas con más inquietud y que más pronto nos aburrimos de las cosas y que tenemos como más ganas de que nos cuenten de una manera nueva lo que ya conocemos, somos la gente creativa y en este caso en concreto la gente de la moda. Entonces esta idea de que te cuenten que una blazer puede ser otra, pues es algo muy emocionante para los creativos en moda. Como diseñador, a nivel de marca y a nivel social, en ambos ámbitos, ¿crees que realmente esto está ligado, o sea, el arte está ligado a la moda de forma consciente, inconsciente? La sociedad es... Qué pregunta tan difícil, la eterna pregunta, ¿la moda es arte? La moda es arte
nosotros creamos arte, la sociedad se llega a plantear, tú como diseñador, ¿cómo ves eso? Que si lo que se ponen, porque al final nosotros somos los que vendemos esas Sí. prendas y vamos a comprarlas, ¿crees que la sociedad piensa que es arte? Pues mira, yo creo que hay un movimiento, porque la moda está más de moda que nunca, entonces creo que hay un movimiento en el que la sociedad sí le ha llegado el mensaje y sí cree que la moda es arte. Lo que pasa es que la moda tiene muchísimas capas y hay muchísimas fórmulas de hacer moda y no nos vamos a meter en más líos, pero el fast fashion obviamente y la alta costura son dos cosas muy diferentes, ¿no? Eso está claro. Entonces hay muchas formas de percibir la moda y de entenderla. A la vez está muy cerca del individuo, entonces cada individuo, valga la redundancia, individualmente entiende su realidad de moda de una manera y se relaciona con la moda de una manera diferente, ¿no? Yo soy de una escuela un poco anterior, una generación por allá del 2008, 2009, donde la moda no se entendía como arte en sí. Sobre todo afloraban marcas donde el prêt-à-porter era muy potente y muy atractivo, como un Raf Simons, un Prada. Entonces, esas marcas no entendían la moda como arte. Se entendía como algo que se acercaba a lo artístico, o más bien, dicho bien, que se necesitaban habilidades artísticas para hacer moda, pero había una barrera importante entre el mundo del arte y el mundo de la moda, y yo creo que sigue existiendo y yo creo que es bueno. Hay algo sobre que la moda no sea arte que a mí me parece atractivo, que es, yo creo que es una realidad que es más viva, es más visceral, es más, no es tan fría como el arte, ¿no? Que el arte se cuelga en una pared blanca. Y entonces la moda la llevamos nosotros, la sudamos. Y creo que eso es algo que me parece más atractivo que el mundo del arte. El mundo del arte me gusta. No soy ningún erudito ni ningún experto, pero me gusta más la moda. Mucho más chula. La deconstrucción realmente aparece con la arquitectura, pero también aparece en la literatura. Sí. Y en la literatura aparece como el propósito de primero asimilar y después aprender. ¿Tú crees que esto, o sea, a la hora de tú transmitirlo a tus alumnos, a transmitirlo a tu marca, a tus diseños, es cierto? ¿Se puede coger ese fundamento literario tal cual y plasmarlo? Asimilar y aprender. Mira, un desfile es y ya lo sabéis, un desfile es un momento donde se cuentan 6, 7 nuevas ideas, ¿no? Y el público creo que debe asimilarlo primero para luego poderlo aprender. O sea, que parece que es igual, ¿no? Sí. Es igual. De hecho, muchas veces una idea en un desfile puede diluirse y que el público no la asimile, ¿no? Entonces, sí, creo que la moda debe asimilarse primero. Los procesos de asimilación, los tiempos, no sé cuáles son porque no están escritos en ningún sitio, puede ser que sea muy rápido o puede ser que se necesite mucho tiempo. Y hay mecanismos para que las ideas se asimilen. La prensa, la gente que tiene en su día a día pues más cercana a la moda, una cantante, ¿no? Es más fácil que una idea difícil se la ponga una cantante que alguien que tiene que a lo mejor ir a un juicio, ¿no? Entonces sí, creo que la moda se asimila primero y luego se aprende. Y luego la tiramos a la basura súper rápido. En 6 meses. Sí. O antes. Bueno, y ahora queremos pasar como a la segunda parte de tu entrevista, que es como hacer un juego del ping-pong. ¿Sí? El típico ping-pong. ¿Qué prefieres tú? Que es simetría o caos. Soy un diseñador simétrico y me Sí. tengo que esforzar a ser más caótico por el tema de la creatividad. Me tengo que yo forzar conscientemente, decir, como creativo, voy a salir de esta realidad mía más amable. Porque el creativo quiere cosas nuevas, entonces busco mecanismos en el que yo soy consciente de decir, salte de la simetría, a ver qué pasa si utilizamos el caos. ¿Eres más de tonos negros oscuros o una explosión de color ahí? Ya me conocéis y sabéis que yo soy a favor de que el color es color y que el negro es algo más íntimo, algo más que habla sobre quién eres, pero no creo que el negro sea color en moda. Si queréis otro podcast para discutirlo. Apunta, Carlos, apunta. Y bueno, luego, por ejemplo, tema conceptos con funcionalidad, es decir, o sea, cuando tú creas por ejemplo, un boceto, llevarlo a esa funcionalidad. Sí, yo soy un diseñador funcional. O sea, todo lo que diseñas, no que todo, tiene y hay la gran mayoría. Y hay prendas que tienen más porcentaje de usabilidad y otras menos, porque tú también diseñas a lo mejor para crear una imagen potente y tal, pero sí que soy, al final,
Sí que soy un diseñador de usabilidad, me gustan las prendas con cierta usabilidad. De hecho, creo que elementos que las hacen usables, como sistemas de cierre, botón, bolsillos, etcétera, que terminan de cerrar la prenda. ¿Eres más de tijeras o de la máquina de coser, en plan así? O sea, de tijeras en el sentido de... Sí, como más formal, ¿no? Sí. Soy más formal. No significa que las haga yo. Ya me gusta que las haga ahora otra persona que las hace mejor que yo, porque yo, por ejemplo, tengo poca paciencia y lo que hablábamos antes, hay habilidades que me cuestan más, obviamente. Pero me gusta que las prendas tengan cierta formalidad. Con el tema de la estampación, por ejemplo, nosotros ahora estamos en la asignatura de estampación, que antes era Sí. era manual y ahora es digital. En tu caso, ¿tú qué prefieres de estampación? ¿Manual, digital? Creo que sería mezcla? más, ya en este punto en el que estoy como un pelín más profesionalizado y por la naturaleza del trabajo que hago yo y del producto que yo hago, sería digital. Hay diferentes tipos de estampación, puedes llegar a diferentes capas del tejido, puedes imprimir inkjet, que solo se queda por arriba, pero no tienes impresión por abajo, y en ese sentido sí que soy bastante picky, que me gusta que la estampación sea completa, llegue a todas las capas, haya por debajo y por arriba. ¿Y eres más de pasarela o de calle? Pues soy una persona que disfruta muchísimo de la moda en la calle, muchísimo, y de hecho este año hemos hecho un desfile que intentaba no conseguir el look de pasarela, es decir, este look que funciona en pasarela, romper el total look. No quería esta idea como de solamente subir a pasarela la fiesta y la ceremonia. Entonces me gusta llevar la calle a la pasarela, no quedarme solo en el lenguaje elevado de pasarela. ¿Me entendéis? Sí. Luego, ¿qué prefieres? Bueno, aunque creo que ya lo has respondido antes, entre coser y diseñar, ¿cuál es tu punto fuerte? Mira. O sea, ¿no te atreverías a coser una colección a día de hoy tú solo? A ver, yo las he hecho, he sido estudiante y las he hecho, y cuando empezaba participaba. Mi equipo me dice, Miguel, corta vieses en vez de coser, ¿no? Pero este año he hecho una cosa chulísima, y es que hemos hecho unas fotos fake como yo en la máquina para las redes sociales. ¿Modo IA? Modo IA, no, así como una foto como Sí, si estuviese pasando yo la costura de carga esa. Me cuesta la máquina ya. Porque no es que no sepa ni no se me dé bien o mal, es que tengo poca paciencia. Y es que es un proceso de disfrutarlo lentamente y de mimarlo mucho. ¿Luego eres más de mulas o de sastrería? Soy más de patrón en 2D. Sí, también algunas veces me esfuerzo por conseguir otras fórmulas como el moulage, pero sí que soy un diseñador más simétrico y también de prenda dura, que también creo que hay diferencia entre diseñador de prenda blanda y prenda dura. Mi naturaleza es más de prenda dura y soy más de llevar el 2D luego a las 3 dimensiones. ¿Cómo te llevas tú con el entallado? ¿O eres más de oversize? Pues como va por tendencias también, era un diseñador de poco entalle en cintura, o sea, de bastante líneas sinuosas y bastante rectitud, tampoco de oversize en sí. Pero últimamente estoy haciendo prendas que se entallan más. De hecho, cuando empezamos un poco con ese lenguaje del corsetero, tuvimos que entallar mucho, y hay ciertos vestidos que se han quedado con esa fórmula de entallar. Pero es que también todo va en etapas, ¿no? Sí. Y también la demanda te pide. En 2009, que erais unas niñas, no había ni una prenda entallada, ni una, en ninguna pasarela. Y ahora, pues llevamos unos 4 o 5 años donde la prenda entallada funciona más. Luego, el tema respecto a la moda como arte o moda como protesta, tanto como diseñador de forma personal como de forma genérica, ¿qué opinión tienes sobre ello? Creo que la moda puede funcionar como protesta. No creo que haya que estar siempre en línea de batalla, porque es algo muy cansado a nivel personal. Pero sí que es una realidad que como está, lo repito, como está entre nosotros, funciona como protesta. Tengo un amigo que dice una frase, me encantaría decir que la he dicho yo, pero tengo un amigo que dice una frase, y es que en su caso, por ejemplo, y en muchos casos, vestirse muchas veces es hacer política. Incluso hay una parte como del crecer de la persona, de la adolescencia, ¿no? En el momento adolescente, uno a través de la moda se reivindica políticamente o como persona, ¿no? Entonces, obviamente la moda es política, es pancarta. Ahora vamos a dar comienzo a lo que sería la tercera parte, que ya son preguntas más sueltas. Qué largo este podcast.
tenemos que tener tu marca nota. también. Sí. Es contar más sobre personal, Vale. sobre tu marca y más... Lo que queráis, lo que queráis. Estoy súper a gusto, ¿eh? ¿Recuerdas algún diseño que hayas hecho muy específico que tras un error te haya llevado a una idea que sea absolutamente brillante, que hayas dicho, joder, la he cagado, pero se me ha ocurrido? Ahora mismo no recuerdo el momento exacto en el que sucediese eso, seguro que ha pasado un montón de veces. Lo que sí he aprendido, que que pasa muchas veces, hay que transformarlo en una solución de diseño. Eso sí que lo he aprendido. Y también he aprendido en estar un poquito más relajado, porque el proceso creativo, el proceso de construcción de prendas solo lo conoces tú. Realmente al público le llega la obra final. Y realmente un cambio en el proceso de construcción de prenda, aunque a ti te parezca enorme y lo hayas solucionado magistralmente, al público no le va a llegar. Le va a llegar la solución final y lo va a ver maravilloso. Entonces sí que aprendí a relajarme en el sentido de que si yo estaba a lo mejor empecinado en que se tenía que resolver con una cremallera metálica, pero no funcionaba, poner una tapeta con 4 botones es una buena solución y el público lo va a aceptar de manera positiva, porque no conoce tu frustración, ni tu cambio, ni tu proceso. Entonces esas dos cosas he aprendido. Un poco a relajarme, en el sentido de que los bocetos pueden cambiar, y también en que un problema es una solución en diseño. De forma ya más personal, en plan, completamente, o sea, fuera de tu marca, fuera de todo, ¿te ves más a ti mismo como un arquitecto de prendas o como un escultor del caos? Wow, creo que como un arquitecto de prendas, en esa idea mía de trabajar a partir del 2D, de empezar en lo plano, de ser simétrico, de ser de prendadura, me veo más como un arquitecto. Es verdad que en cambio con la herramienta del estilismo, que yo también me gusta muchísimo el estilismo, ahí sí que me veo más como alguien que maneja el caos intentando crear una armonía. De hecho, el estilismo me parece la herramienta que ordena la moda. Una buena definición para que la apuntéis. Entonces, en el sentido del estilismo sí que me veo más como alguien que maneja el caos intentando construir una armonía, y en el diseño me veo más como un arquitecto. Antes has dicho que los estilistas a día de hoy como que no pueden trabajar, que Sí. les gusta mucho. ¿Por qué? El estilista que trabaja con marca, o sea que realmente es casi un diseñador, porque la línea entre diseñador y estilista está bastante difusa, sobre todo en marcas grandes, donde se trabaja a nivel de construir ideas y luego esas ideas se transforman en prenda. Ahí el estilista creo que si trabaja una Lotta Volkova, trabaja muchísimo, porque es alguien casi que está diseñando las prendas, no es alguien que tiene intuición, que tiene olfato por lo que va a venir, que entiende un poco, que crea un poco la armonía de la colección. Pero a nivel de editorial y de moda están bastante restringidos. Las marcas son dueñas de sus looks. O sea, es decir, Louis Vuitton, si quieres fotografiar Louis Vuitton te dice, te dejo el look 15 y lo tienes que fotografiar completo y así. Antes se podía mezclar unas cosas con otras, ¿no? Y también creo que estamos en un momento en el que el artista está por encima, sí, porque básicamente ahora las modelos están en un segundo plano. Si se hace moda con artistas, cantantes, actrices, etcétera, el artista está por encima del look. Si tuvieras que elegir una prenda, tu favorita, una típica, para deconstruir, ¿cuál sería y por qué? A ver, a mí me gusta la blazer, ya me conocéis, Sí. que hay un ejercicio chulo de construir 20 looks a partir de una blazer, ¿no? Porque la blazer, al ser una prenda dura con hombreras, bolsillos, forro, etcétera, te permite como crear un lenguaje, como avanzar en lenguaje, ¿no? Dar como un salto en el lenguaje y tener como varias cosas en una, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel de diseño, ahora estoy muy fan de los bolsos. Me gusta la idea de crear lenguaje nuevo con el bolso, que no deja de ser un lugar para meter cosas, con esa, parece, handicap, como de freno, de que tiene que ser usabilidad, como a ver qué se puede hacer con esto. Bueno, ya para terminar, ¿no? Sí, yo creo que la última. Sí, la última. ¿Quién te gustaría que llevara Mane Mane, un famoso esté vivo o muerto, y por qué ese famoso? A ver, me ha hecho mucha ilusión cuando de repente me he metido en internet y vi Beyoncé. No sabía. Y Beyoncé se ha puesto algo, pero como eso ya hemos hecho check, realmente es un tópico también, pero me gusta cuando te encuentras por la calle a alguien normal que lleva alguna prenda, o cuando alguien te etiqueta en redes sociales porque ha comprado algo en donde sea
sin ser influencer ni nada, y de repente te etiqueta con la ilusión de que lo veas, y todo eso me hace mucha gracia. Como soy fan y de que la prenda realmente no debiera tener género, no debiera tener moral, no debiera significar nada, y que cada uno la interpreta en sí de la manera que quiere, porque yo es como disfruto vistiéndome, pues entonces, quien quiera. O sea, ¿le dejarías tu marca a cualquiera? A quien quisiera, o sea, ¿sí? O sea, mi marca en el sentido de que las prendas que se las ponga quisiera, sí. O sea, no tienes un público. O sea, te refieres a un público objetivo en plan de No. alguien O sea, en concreto. sí, pero no. A ver, realmente la marca se relaciona con un público muy musical, con un público joven. Nuestro grosso está en Estados Unidos, sobre todo las dos costas, obviamente, y Asia. Pero no, a mí no sé, igual que cuando vas a una tienda de segunda mano y ves una pieza y tú, como alguien que le gusta la moda, dices, o pues le voy a coser también una puntillita, o le voy a quitar esto para ponerle no sé qué, y tiene otra realidad nueva, pues eso también me gusta que pase con mis prendas. O cuando me encuentro en plataformas de segunda mano mis prendas, me encanta. Vinted. Claro, yo hago búsquedas. Voy a ver cuántas cosas se venden en Vinted. Digo, joder, esta tía está vendiendo esto. Eso ha sido todo. Pues muchas gracias. Sois maravillosos, lo habéis hecho muy bien. Se siente como en casa. Yo creo que de aquí, esto es un proyecto que puede ser más grande que uno de clase, ¿no?